¿Qué tal? Bienvenidos a las tertulias políticas aquí en Huesca TV. Siempre comentamos en la introducción que hablamos de la actualidad de la ciudad de Huesca respecto a diferentes ámbitos territoriales, el Ayuntamiento de Huesca, la Diputación Provincial de Huesca, las Cortes de Aragón, y hoy tenemos invitados en representación del ente autonómico de las Cortes de Aragón. Vamos a tratar algunos asuntos y vamos ya a presentar a nuestros invitados, a los que, como siempre, agradecemos su presencia en nuestros estudios. Por el Partido Popular, Gerardo Oliván, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas. Por Vox, Fermín Cidiac, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Oye, me ha gustado mucho lo de ente autonómico. Me lo voy a apropiar a partir de ahora. Bueno, no sé si he sido correcto, pero bueno. No, es un ente, es un ente. Y por el Partido Socialista, María Rodrigo, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues vamos a ir desarrollando. Ya se sabe que aquí tenemos escaso tiempo y a veces son muchos temas, pero bueno, vamos a tratar de por lo menos comentarlos todos. En primer lugar, la comparecencia del consejero Octavio López en la Comisión de Fomento para informar del estado de las carreteras autonómicas. Señora Rodrigo, pues como siempre hacemos una primera introducción y luego damos paso a los compañeros de tertulia. Bueno, pues básicamente yo creo que todos entendemos que un gobierno autonómico, en este caso, que es la competencia de las carreteras autonómicas, no puede abordar todas las carreteras de la comunidad autónoma en una sola legislatura, eso es cierto. Pero también es cierto que este gobierno del Partido Popular, el señor Octavio López, consejero de Fomento, entre otras muchas cuestiones, es cierto que inició la legislatura hace ya prácticamente 2 años, anunciando que iban a ejecutar o a renovar el 40% de las carreteras de la red autonómica. Como siempre dice el Partido Popular, ellos van a hacerlo mejor una vez que llegan al gobierno, y lo cierto es que a día de hoy la ejecución, es decir, el dinero invertido en carreteras en el año 2024, que es el que acabamos de cerrar, está 4 puntos por debajo de anteriores presupuestos. La comparecencia básicamente se basaba, como digo, no en reclamar la totalidad de las carreteras, sino en anuncios concretos que han hecho con foto e incluso invitando a diferentes plataformas ciudadanas. Nos centrábamos además en 4 carreteras de la provincia de Huesca, como es la 131, que es la de Huesca a Fraga, como es también la 130, que es la que lleva de Monzón a Alcolea de Cinca. También, otro ejemplo, la Tardienta-Almudévar, donde también fue el director general y se hizo una foto. En fin, pusimos ejemplos concretos, como digo, de carreteras. Y la pregunta al consejero fue: ¿cómo van a abordar ustedes? No la totalidad, no queremos ser populistas como alguna vez creo que otros partidos han caído, sino en esas promesas concretas. ¿Y cómo lo van a hacer sin un presupuesto encima de la mesa? La respuesta, como siempre, fue salirse por peteneras, como se dice vulgarmente, y no responder a ninguna de estas preguntas. Por lo tanto, quedamos pendientes no solamente los grupos de la oposición, sino también los vecinos, que tenían un compromiso, es más, que aceptaron hacerse una foto bajo ese compromiso con el Gobierno de Aragón, y que, como vemos, no van a ver hechas, por lo menos, como digo, estos 4 anuncios. Señor Cidia. Sí, bueno, lo que nos dijo el señor Octavio López fue que cuánto dinero iba a haber en los presupuestos, se aprueben o no, cuánto dinero había para carreteras en el anteproyecto. Yo creo que eso, yo estaba en la comisión y yo creo que eso nos lo dijo. Por otro lado, era una comparecencia innecesaria la del el señor López para informar sobre el estado de las carreteras, porque todos los ciudadanos de Aragón y especialmente los de Huesca saben que las carreteras autonómicas están fatal, que vamos, es una de las grandes carencias dentro de las infraestructuras y servicios públicos que tenemos, especialmente en la provincia de Huesca, y que algunas de ellas comprometen incluso la seguridad vial, que obviamente no es achacable a un gobierno que lleva menos de 2 años, sino que es una cosa que se arrastra del pasado, de muchos años, de mucho dinero que se ha dejado de invertir en esas carreteras durante muchos años, y especialmente desde que el gobierno de Aragón asumió las competencias de sanidad y educación, porque asumió esas competencias sin dinero. Y esto lo decimos siempre, porque antes de asumir esas competencias en Aragón se arreglaban las carreteras. ¿Y hace cuánto que no se hace una gran obra en carreteras autonómicas? Por ejemplo, la unión de Echo y Ansó, o el túnel ese para ir a por algún túnel que se hizo por la provincia de Teruel, algún arreglo que se hizo, pero ya estamos hablando de los años 80 y 90. Es que en los últimos años apenas se han tocado las carreteras. Y entonces, bueno, hay
una vez más, vamos a algo que desde Vox y desde otros partidos se ha dicho mucho, que es la injusticia de la financiación autonómica que ha hecho que en Aragón no haya dinero para carreteras. Y ese es el principal problema. Señor Olivero. Bueno, yo creo que el Partido Socialista está poco legitimado para hablar de carreteras en la provincia de Huesca y en Aragón, porque el Partido Socialista en la anterior legislatura dejó las peores carreteras de España, no dicho por el Partido Popular, sino por una asociación que hace un estudio anualmente de la situación de las carreteras y dijo que las carreteras autonómicas de Aragón son las peores de España. Esto fue en el año 2023. A partir de allí, ¿qué se está haciendo? Bueno, todo el mundo sabe que se está poniendo en marcha un plan extraordinario de carreteras donde se define una serie de carreteras a arreglar, que es un plan que es verdad que dejó preparado el Partido Socialista y que el Partido Popular está ejecutando y que supone una inversión de 530 millones de euros que tienen que invertir las empresas adjudicatarias por lotes hasta el año 2027, pero que el pago de ese dinero se hace con el modelo alemán, que va a suponer que en 25 años el gobierno de Aragón va a tener que destinar 2.600 millones de euros. Esto supone que cada año va a haber que destinar a las carreteras de ese plan extraordinario 110 millones de euros de media durante 25 años. Todos los años 110 millones de euros. Esta es la realidad. Claro, la señora Odieva dice, bueno, y que no hay dinero para más carreteras. Yo no sé de dónde hubiera sacado el Partido Socialista el dinero teniendo que invertir 110 millones todos los años. Seguramente tendrán una bola mágica y arreglar carreteras. Y la pregunta es, todas estas carreteras que demanda ahora el Partido Socialista, ¿por qué no las incorporaron en el plan de extraordinario de carreteras que el Partido Popular está ejecutando? Si tan mal están, ¿por qué no incorporaron otras carreteras? Entonces, al final, cuando los recursos son escasos, ya me parece muy bien pues, que el Partido Socialista pues, haga esta labor de oposición, pero la realidad es que los recursos son escasos y que hay que priorizar. Y en este momento se está priorizando con ese plan extraordinario de carreteras, como digo, dejó preparado el Partido Socialista, y es verdad que los vecinos están viendo que se arregla una carretera de al lado y no la suya. Esta es la realidad. Los vecinos, lógicamente, pues demandan su carretera. Y esto lo está aprovechando, lógicamente, el Partido Socialista en esa oposición poco constructiva que hace, porque la realidad es la que nos encontramos en el año 2023, las peores carreteras de España, y que con este plan extraordinario se van a modificar y mejorar 1.600 kilómetros de carreteras autonómicas. Bueno, es aproximadamente el 30%. Yo creo que con ese 30% que la señora ha hablado de ese compromiso del 40% de las carreteras autonómicas, entre ese 30% del plan extraordinario y otras carreteras que poco a poco se van a poder ir arreglando, pues yo creo que llegaremos a ese 40%, que nunca será suficiente porque la realidad es que tenía que estar el 100% de las carreteras autonómicas en perfecto estado. Bueno, pues vamos con esta intervención. Fíjense, es que estamos hablando de una cosa y de la contraria. Entonces, bueno, cuando se pongan de acuerdo, pues entonces ya podemos continuar. Porque claro, estamos diciendo, por una parte, dice el señor Oliván, que se está acometiendo un plan extraordinario, ¿de acuerdo? Con una cantidad muy importante, que casi no llegan a ejecutarlo por la cantidad económica, y a la vez me dice que por qué no metimos más carreteras. Y por otro lado, que tenemos las peores carreteras de España, prácticamente, del mundo, ya estamos ya en unos niveles tremendos, cuando los 84 millones, ni más ni menos, 84 millones que estaban reflejados en el presupuesto del año 2024, presupuesto del Partido Popular más Vox, no han sido capaces de gastárselos enteros. No están tan mal las carreteras. Entonces, allí igual lo que hay es una falta de gestión, porque claro, dice el señor Zibiak, es que desde la descentralización no hay dinero. No, no, hay dinero, pero es que no se lo saben gastar. Es que es muy diferente, porque claro, si pedimos más dinero, pero no estamos ejecutando el dinero que tenemos aprobado, el problema va a venir, y eso hay que decirlo, cuando en este año, que no hay presupuesto 2025, ni tampoco hay anteproyecto, señor Zibiak, porque los anteproyectos se presentan en Cortes. No hay anteproyecto, no conocemos ningún anteproyecto. Luego no sabemos, en ningún caso, cuánto dinero se va a disponer, pero en el tiempo en el que estamos, y tal y como es la administración y la ejecución de las diferentes partidas, poco van a hacer, pero insisto, es que no se supieron gastar
o no se pudieron gastar los 84 millones que aparecían reflejados y además que era uno de los anuncios del señor Azcón, uno de los mayores presupuestos para carreteras de la historia. Oiga, pues es que están tan mal que ustedes no han visto necesarios gastarse ese dinero. Yo veo aquí muchas contradicciones. Al final, lo importante es que si hay tantas carreteras que están mal y no se puede abordar todo, ¿por qué un consejero, un director general o un parlamentario del Partido Popular se hace una foto con unos vecinos y titula que las notas de prensa las hacen cada uno de los partidos? No nos olvidemos. Y titulan: esta carretera será una realidad para antes del 2025. Es que eso no es cierto. Es que automáticamente están mandando un mensaje que no es cierto y que ellos saben que no va a ser capaz. De eso es de lo que estábamos hablando, de no gastar el dinero que sí que estaba metido en presupuestos y segundo, de hacer promesas con fotos con ciudadanos sabiendo que no es posible tal y como estamos a mi mes de marzo y a día de hoy no tenemos presupuestos. Y bueno, si aquí el señor Cipia y el señor Riván nos quieren anunciar que va a haber presupuestos para el año 2025, pues fenomenal, pero a día de hoy lo cierto es que no tenemos constancia de ello. Bueno, pues 2 breves intervenciones porque nos falta tiempo ya. Solo quería añadir una cosa a lo ya dicho, que es que efectivamente que la mala calidad de las carreteras aragonesas es una evidencia, especialmente las de Huesca, y prueba de ello es que incluso la sociedad civil ha desarrollado plataformas para pedir el arreglo de la carretera que pasa por su pueblo. Por ejemplo, hay un caso, yo diría que prácticamente dantesco, que es la carretera que va de Albalate, de Cinca a Binefar, pasando por Esplús, la 1239, que está totalmente deteriorada, con baches de plataforma reventada, sin arcenes, y además soporta un gran tráfico, que esta es otra, que debido a la configuración al desarrollo de nuevas actividades económicas, o por ejemplo de todo el sector del porcino, o todo el sector intensivo de fruta o de otros cultivos, carreteras que apenas se utilizaban, ahora soportan un gran tráfico y a veces tráfico pesado, y a veces esas carreteras, dentro de que están mal, ni siquiera se diseñaron pensando en ese tráfico que tenían que soportar. Así que yo creo que, en definitiva, lo que va a haber que hacer es destinar más dinero, no solamente el del plan extraordinario, sino más. Y luego el plan extraordinario, ojo, que eso es un pago aplazado, es una deuda. La naturaleza económica, aunque la naturaleza jurídica sea diferente, que es una especie de peaje en la sombra, no sé qué, la realidad económica es que es una deuda de las que sí que se pagan, porque hay un pago fraccionado, como ha dicho el señor Oliván, que no es como cuando un gobierno emite unos bonos o se endeuda con un banco, que bueno, que luego lo puede ir renovando. Esto es una deuda de las que se pagan y que en buena parte va a hipotecar parte de las inversiones de los próximos 25 años, que no nos parece mal, porque hay que arreglar las carreteras. Bueno, Oliva, si le parece, añadir alguna cosa sobre... Bueno, vamos al siguiente asunto, que es la realidad a través de esa hora del Pirineo. La realidad, inversión de 560 millones hasta el año 2027, un coste en 25 años de 2.600 millones, unos 110 millones cada año en esos 25 años. Y la realidad es que en este año 2024 el Gobierno de Aragón ha invertido 52 millones en carreteras, cuando el Partido Socialista en todos los años, en los 8 años de gobierno, no llegó a los 100 millones. Esta es la realidad. En un año, el Partido Popular ha invertido la mitad de lo que el Partido Socialista invirtió en 8 años. Sí, bueno, respecto de la travesía central del Pirineo, ha habido noticias, bueno, de otros, la línea Pau-Canfranc, el corredor mediterráneo. La travesía central del Pirineo pues es una infraestructura fundamental para la vertebración, el desarrollo territorial, incluso para la defensa europea en estos momentos. Es un túnel de baja cota de grandes capacidades. Y es verdad que en Aragón, en Huesca, siempre había habido unidad en los principales partidos en la defensa a ultranza de esa infraestructura. Y sorprendentemente y lamentablemente, debo lamentar, pues había un giro en el Partido Socialista, en el dirigentes del Partido Socialista, sobre la opinión de la travesía central. Ha habido posiciones unánimes en el año 2018, en el año 2019, en el año 2021, incluso en el año 2024, reclamando el Canfranc, reclamando la travesía central del Pirineo. Y bueno, hemos visto ahora que en una moción que se debatió el otro día en el Senado, el senador Miguel Gracia, que fue el presidente de la Diputación Provincial de Huesca y que defendió en el año 2018, 19 y 21
la travesía central en mociones en la Diputación Provincial de Huesca, se ha desmarcado de esa posición que era unánime y no ha votado a favor de la travesía central del Pirineo. Él mezcla, ¿no? Que no hay que mezclar ahora el Canfranc, la travesía central, pero es que la misma propuesta que se votó en el Senado el martes y que el señor Gracia defendió el voto en contra, la misma, exactamente la misma, se votó en octubre del 2024 en la Diputación Provincial de Huesca, donde tanto Partido Popular como Partido Socialista votaron a favor de la travesía central. Esta es la congruencia que estamos viviendo ahora en el Partido Socialista, que depende en qué sillón estoy sentado, si estoy sentado en el sillón de la provincia de Huesca o en el sillón del Senado, pues voto una cosa o voto otra. Eso es inconcebible y la realidad es que estamos viendo que se cambia de postura, se cambia de criterio, se cambia de opinión para no molestar a los partidos independentistas. Ahí se escapa que la travesía central del Pirineo no les interesa ni a los catalanes ni a los vascos, porque tienen sus vías de salida para Francia, con lo cual a mí me parece una política que no defiende los intereses de Aragón y que no defiende los intereses de Aragón, y eso es lo que hay que denunciar, ¿no? Esa incongruencia del Partido Socialista. Señor Cidial. Sí, bueno, la posición de nuestro partido respecto a la travesía central del Pirineo, yo creo que ha sido constante desde nuestra misma existencia, al menos en Aragón, de apoyarla. Entendemos que es un proyecto estratégico, no solamente para la provincia de Huesca o Aragón, sino incluso para toda España e incluso Portugal, porque a través de la travesía central del Pirineo podrían fluir el tráfico de mercancías incluso desde los puertos del sur de Portugal, que se podían incorporar también los del sur de España a ese tráfico y favorecería pues el desarrollo económico, la reducción de costes, la mayor eficiencia, incluso en el momento en el que estamos ahora, pues todos los movimientos de logística, incluso militar, ahora que desgraciadamente seguimos teniendo una guerra en Europa. La realidad es que a veces se nos achaca a Vox, dice, no, es un partido que muy jerarquizado, que se toman las decisiones a nivel nacional en Madrid, en Bambú, dicen, porque nuestra sede está en la calle Bambú. Digo, bueno, desgraciadamente, pues en los demás partidos les pasó algo parecido, ¿no? Pues que al final hay unos acuerdos, por ejemplo, en el PSOE con los partidos independentistas, y ahí tengo que coincidir con el señor Oliván. Y en esos acuerdos, algunos se hacen públicos y otros no, pues parte de esos acuerdos que no se hacen público, lo vemos luego que hubo un acuerdo no porque se hiciera público, sino por los hechos. Y los hechos delatan al Partido Socialista en sus vergonzosos pactos con los partidos independentistas, que no es que sea el más vergonzoso de todos, pero es uno que tiene unas implicaciones para Aragón y para España a largo plazo muy graves. Y desde luego nosotros haremos todo lo posible para que la TCP vuelva a estar en la agenda de transportes a nivel europeo y a nivel nacional, y para eso yo creo que eso ya solo se podrá arreglar con un cambio en la correlación de fuerzas y con un nuevo gobierno con otros partidos. Señora Rocío. Bueno, pues esto que acabamos de escuchar es el ejemplo perfecto de lo que venía detrás de esa propuesta, ¿no? Que estaba adornada bajo el aura de la TCP, de la Travesía Central del Pirineo, también de la apuesta por el Canfranc, del cual, como ves, mis compañeros no han dicho ni una sola palabra, con la importancia estratégica que tiene para la provincia de Huesca, y simplemente el PP y Vox se dedican a hablar del independentismo. Esa es la razón por la que no se votó esa propuesta, porque no era una propuesta seria sobre las cuestiones que realmente están encima de la mesa y que son importantes. Era una cuestión que detrás tenía, pues una vez más, asociar al Partido Popular al Partido Socialista con esa ruptura de España, etcétera. Yo sí que quiero hablar de la travesía central del Pirineo, sí que quiero hablar del Canfranc. Dos proyectos absolutamente estratégicos para la provincia de Huesca, para Aragón y también para España como puerta hacia el resto de Europa. Y esto lo hemos mantenido desde siempre el Partido Socialista, también Miguel Gracia, desde la Diputación, desde el Senado. Aquí hay que hablar de cuál es la apuesta real. Mira, la apuesta real por el Canfranc son 200 millones de euros que destinó el Partido Socialista, o que lleva destinado el Partido Socialista en el gobierno. ¿Saben cuánto dinero destinó el Partido Popular estando en el gobierno central, Mariano Rajoy? ¿Cuántos millones destinó al Canfranc? 0 millones. 0 cambio de traviesas.
0 millones, 200 millones el Partido Socialista con Pedro Sánchez. Esa es la realidad de la apuesta por una realidad y por otra. Creo además que desde la provincia, además, hay personas que llevan trabajando en esta cuestión mucho tiempo. Yo creo que además con la unanimidad por parte de todos los partidos, digo, desde Aragón, con esas bilaterales entre Francia y España, sabemos que Francia no es un compañero fácil, sabemos que hay una gran reticencia por parte del país francés para ciertas cuestiones, sobre todo la travesía central del Pirineo, y lo que estamos diciendo es que nos centremos en la mesa de negociación que sí que está activa. De hecho, actualmente en el país galo se está haciendo una, vamos a decir, una encuesta de participación ciudadana, es una especie de exposición pública donde los propios ciudadanos votan el interés que tienen por la reapertura de ese túnel del Canfranc. Tengamos cuidado, porque quizá enmarañando o poniendo cuestiones que hagan opaca el fin último, que es la reapertura del Canfranc, podemos ir en contra de este proyecto. Y esta es la cuestión por la que no se estuvo de acuerdo. Un dato: los únicos que apoyaron esta propuesta del Partido Popular fue el Partido Popular y Vox. Además del Partido Socialista, hay muchos más partidos en el arco parlamentario. No solamente los catalanes, muchos más. Están los vascos, están los navarros, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, podemos hacer populismo una vez más con el independentismo y con la ruptura de España que va a suponer las decisiones de Pedro Sánchez, pero lo cierto a día de hoy es que la apuesta concreta, que es poner dinero encima de la mesa, la única persona que lo ha puesto o el único gobierno es el socialista. Bueno, vamos con una breve réplica, señor Roldán, señor Cida. Primero que hay que decir es que en el año 2011 el que quitó de las vías fundamentales principales de Europa la travesía central fue el Partido Socialista. Fue Pepiño Blanco, como ministro, que la quitó de las vías prioritarias de Europa. Dice la señora Rodrigo que no hablábamos del Canfranc. Es que en la propuesta que se ha votado en el Senado estaba el Canfranc, estaba la TCP y estaba el corredor Cantábrico-Mediterráneo. Estaban las tres. Entonces, la señora Rodrigo puede hablar lo que quiera y puede decir lo que quiera, pero en política la posición de un partido se demuestra votando. Votar una cosa y decir otra, pues hombre, eso es incongruente, ¿no? Entonces, al final, Miguel Gracia y el Partido Socialista tendrán que explicar por qué meten este lío, ¿no? De que si no, que no hay que desquistar con el Canfranc. Oiga, es que en octubre, el Partido Socialista en la provincia de Huesca, en Diputación Provincial, votó a favor de la misma propuesta de resolución, de la misma. Entonces, si tan mala era, y como si dijéramos era una propuesta trampa, pues igual en octubre era una propuesta trampa, pero el Partido Socialista votó a favor, como siempre había hecho en la provincia de Huesca. Pero claro, la sorpresa es que una persona que ha defendido la TCP, ha defendido el Canfranc, y lo ha hecho durante años como presidente de Diputación de Provincia de Huesca, se marcha a Madrid y en Madrid opina otra cosa. Lo sé. ¿Por qué opina otra cosa? O bien porque estaba mintiendo cuando tenía una posición en Huesca, o bien porque le han hecho cambiar de opinión. ¿Y quién le ha hecho cambiar de opinión? Pues evidentemente a nadie se le escapa que el Partido Socialista en el Alto Aragón es el más sanchista de toda España. Y no lo ocultan, ¿no? Es el más sanchista de toda España. Claro, Sánchez está en otra historia. Sánchez está en contentar a los extremos del Pirineo. Esta es la realidad. Entonces, podrá decir la señora Rodrigo lo que quiera, ¿no? Pero, insisto, la posición política se demuestra votando. Y el voto ha sido en contra del TCP por parte del Votando y poniendo dinero el encima de único la mesa. senador, sí, los pone Europa, fondos europeos. El único senador que tiene el Partido Socialista por la provincia de Huesca, que incluso defendió él la posición en contra de la TCP. Y esta es la realidad. Señor Civia, brevemente. Yo, muy breve, tan solo decir que intentar contraponer la reapertura del tráfico ferroviario internacional por Canfranc con la TCP no tiene ningún sentido. Son dos proyectos compatibles, incluso diría yo complementarios, y que ambos son necesarios y en la sociedad orcense despiertan la misma unanimidad. Por consiguiente, no entendimos ese voto negativo, o como dice en clásico, lo entendimos demasiado. Por cierto, que he visto ahora las imágenes que iban saliendo de la bellísima estación internacional de Canfranc, Nevada, y me ha venido a la memoria las graves irregularidades que salieron en
en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas respecto a la remodelación de la estación y la construcción del hotel, que bueno, que algún día habrá que investigar eso. Bueno, pues brevemente porque no tenemos más tiempo y creo que no tenemos mucho tiempo para el siguiente asunto, pero sí que por lo menos queremos tocarlo, aunque sea una pincelada, esa ley de bienestar animal que, bueno, parece ser que en algunas cuestiones de la normativa ha creado polémica o, bueno, pues discrepancias de los propios interesados. Señor Civiat, Sí, el bueno, comentario y vamos también a ver, intentando... también muy brevemente porque queda poco tiempo, yo creo que aquí no va a haber mucha discusión. Entra en vigor este domingo, a no ser que mientras tanto se prorrogue la entrada en vigor. Un decreto, más que una ley, es un reglamento, es un real decreto que se aprobó mediante el Real Decreto de Bienestar Animal, que afecta directamente a las explotaciones ganaderas de porcino de la provincia de Huesca y de Lérida. Esa relación que hay ahí sí que no hay ningún problema entre catalanes y aragoneses. Hay perfectamente una relación económica perfectamente engranada entre la provincia de Lérida y de Huesca respecto a todo este sector agroganadero, que producimos entre las dos provincias más de la mitad de la producción de carne de cerdo blanco de España. Buena parte de ellas está destinada a la exportación y esta normativa lo que hace es limitar la cantidad de cerdos que pueda haber en cada una de las granjas ya existentes, porque amplía los espacios libres para determinadas actividades y entonces no se pueden llenar con tantos cerdos como se llenaban hasta ahora. Eso puede suponer una reducción de hasta 150 millones en la producción de carne en términos anuales y alrededor de un 8% de la reducción de la producción. Entonces, claro, nosotros nos suponemos y creemos que tiene que haber en todo el ámbito político aragonés un amplio consenso para pedir una rectificación o por lo menos para ampliar el plazo de entrada en vigor. Señor Oliva. Bueno, es verdad que es una cuestión que preocupa porque entra en vigor creo que este domingo. Las explotaciones de granjas de porcino pues se tienen que adecuar a esa normativa que viene de Europa, pero que, como siempre pasa cuando gobierna el Partido Socialista, Europa legisla y el Partido Socialista en España aún exige más que las propias directivas europeas, y esto crea, como decía el señor Civiac, pues una inestabilidad en la rentabilidad de las explotaciones porcinas evidente, ¿no? Se habla de que cada explotación va a tener que o dejar de ingresar unos 300.000 euros en cada explotación, con lo cual la rentabilidad de estas explotaciones pues está en peligro. Y no hay que olvidar la importancia que tiene el sector, no solo en Leiria, sino sobre todo también a nosotros, lo que nos afecta en la provincia de Huesca. Y bueno, la realidad es que estamos a 2 días, se ha pedido una moratoria por parte de las organizaciones agrarias, que el gobierno pues no ha atendido, y nosotros vemos que es una cuestión que habría que afrontar y favorecer este tipo de explotaciones, porque al final hay mucha gente detrás que se gana la vida con ello y tiene un peso importante en la economía de nuestra provincia. Yo muy rápido, pero fíjate, por una vez voy a coincidir con el señor Oliván, porque efectivamente en el año 2023, que impuso en marcha esta ley de bienestar animal en Europa, porque no nos olvidemos que esto es una transposición, este decreto de una ley europea, era Del 2008. en el Partido Popular, y actualmente el comisario de Agricultura, como bien ha dicho el señor Oliván, es del partido Vox, de Patriots. Recordemos esas palabras de Trump, ¿no?, felicitando a Abascal por su gran importancia a nivel mundial. Pues bueno, la pregunta es ¿por qué no han levantado el teléfono y directamente han evitado o han derogado o han modificado esa ley de bienestar animal? Ahora mismo el culpable, claro, siempre es Pedro Sánchez, por supuesto, y los catalanes. Quiero decir, esto ya es un mantra que ya no estamos muy acostumbrados, pero lo que sí que no es cierto es lo que dice el señor Oliván, de que el Partido Socialista o que España puede legislar más allá de lo que marca el decreto. No, eso no es cierto, y esto hay que explicarlo. El decreto marca unos límites, tanto por arriba como por abajo, y dentro de esos límites cada uno de los países europeos se establece en qué punto se quiere mover, en qué rango. Entonces, vamos, ¿cómo puede ser? Esto es un poco como el PP de Azcón. Llevamos 2 años gobernando, pero no cambiamos nada, pero nos quejamos, pero no cambiamos nada cuando tenemos la capacidad de gobierno y de modificar leyes y de hacer cosas, y esto es un poco parecido con Vox y ahora con la ley de bienestar animal. Oiga, llamen a sus compañeros y díganle que modifiquen lo que tengan que modificar, porque además el señor Olival lo ha dicho antes. Es que claro, una cosa es lo que se vota y otra cosa es lo que se hace. Pues tal cual.
podemos acogernos a ese dicho tal cual en esta cuestión. Sí, señora Rodrigo, muchas gracias. Señor Civial, muchas gracias. Señor Oliván, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros, como siempre, y como decimos, pues volveremos con nuevas tertulias políticas aquí en Huesca TV.